la Casa del Risco destaca por su bella arquitectura. La historia de este inmueble histórico se remonta al siglo XVII, cuando sus espacios solamente eran huertos y solares pertenecientes al convento de los Carmelitas Descalzos. Posteriormente, pasaron a ser de los padres dominicos, que comenzaron una construcción que no era todavía como conocemos la también llamada Casa del Mirador, pues esta inició en el siglo XVIII. Existe un documento que relata que durante el tiempo en que perteneció a don Pedro Alcántara del Valle, él la construye de nuevo. Este hermoso inmueble también lo ocupa el ejército norteamericano como cuartel militar y hospital durante la intervención norteamericana. Después, la habitan diversos personajes como el escritor Luis Inclán, el escritor y político don Manuel Paino y el músico Ernesto Elorduy. Años después, se convierte en vecindad, con el consecuente deterioro. En 1933, Isidro Fabela y Josefina Eisenman compran la casa, restauran el inmueble y la fuente monumental que se encuentra en su patio principal, a la cual debe su nombre, Museo Casa del Risco, dado por estar formada, entre otras cosas, con trozos de valiosas piezas de talavera y porcelana que se han roto, a los que se les llama riscos. La historia de este monumento histórico, con características barrocas, no se puede entender sin conocer el origen de los materiales con los que está elaborada, su proceso y el porqué de su creación. Para ello, nos remontaremos al origen de la cerámica y de cómo llegó a nuestro país. En esta famosa fuente se observa cerámica vidriada, la cual surge en el siglo XII, cuando la península ibérica se encontraba bajo el dominio árabe. De origen musulmán, esta técnica de fabricación y decoración de cerámica fue adaptada por artesanos de la comunidad de Talavera de la Reina, ciudad en la provincia de Toledo. Con el ascenso al trono español de Felipe II en 1568, se emprende una destrucción total de motivos culturales musulmanes en la península y se invita a ceramistas italianos y flamencos a trabajar en los centros ceramistas de Talavera de la Reina, Toledo, Puente del Arzobispado y Triana, para que estos estilos pictóricos reemplazaran los estilos decorativos hispano-moriscos. Un ejemplo de ello fue la comisión de Jan Floris, maestro ceramista flamenco, quien introdujo nuevos procesos y técnicas provenientes de Italia para la decoración del monasterio del Escorial con cerámica de Talavera. En 1600, Felipe II decretó la premática contra el lujo, y la nobleza se vio obligada a sustituir sus vajillas de metal precioso por piezas de cerámica, ya que se quería conseguir material para fabricar monedas ante la escasez de metales nobles, por lo que prohíbe colgaduras y aderezos de casas, de brocados y telas, bordados en oro y plata, así como joyas, oro y piezas de plata. Esto influye en forma decisiva para el crecimiento de este arte. Se estima que la llegada de la cerámica vidriada a México fue a inicios del siglo XVI, tanto por los monjes dominicos, quienes requerían de azulejos y objetos de cerámica para decorar sus iglesias y conventos, como por las familias aristocráticas que aspiraban a tener vajillas de porcelana o loza fina europea. En ambos casos, tanto el largo traslado desde el viejo continente a la Nueva España como la fragilidad de la cerámica hacían muy complicada dicha misión. Se fomenta así la creación de una industria local para satisfacer dichas necesidades. La ciudad de Puebla de Los Ángeles se convierte en un eje importante, tanto por sus extensos yacimientos de arcilla negra, roja y blanca, ideales para la producción de cerámica vidriada, sin vidriar y ladrillos, como por su ubicación geográfica estratégica, ya que Puebla se encuentra en el punto intermedio de la ruta comercial entre la Ciudad de México y Veracruz, puerto del cual partían los barcos con mercancías rumbo a Europa. A su vez, la llegada de grupos de artesanos provenientes de los talleres de Talavera de la Reina, Sevilla y Génova fue determinante para que Puebla se estableciera como principal centro de producción de cerámica vidriada. Estos artesanos aprovecharon el conocimiento de los pueblos indígenas en el manejo de las arcillas para incorporarlo en sus talleres. En un principio, produjeron objetos de loza como cañerías, tubería de barro, cazuelas y jarros.
Posteriormente, se empezó a elaborar loza fina con inclusión de materiales cotizados como estaño y cobalto. Se sabe que en el siglo XVI el servicio de mesa era muy elemental, pues solo consistía de una escudilla de cerámica compuesta por un plato sopero, un plato extendido, un especiero y una fuente de centro. Con el tiempo se fueron agregando piezas, un platito, un platón, una taza y más utensilios para embellecer las mesas de aquellos años. Para 1620, los talleres iniciados por los europeos ya habían pasado a sus hijos o aprendices, generalmente criollos y mestizos, lo que dio lugar a una generación de maestros mexicanos que empezaron a crear su propio estilo, y para 1653 se establecieron las ordenanzas, el conjunto de normas y reglamentos de control de calidad en el proceso de producción de la cerámica. En el mundo islámico, los azulejos vidriados decoraban toda clase de superficies. Los españoles los utilizaron en los interiores de la arquitectura andaluza, pero en Puebla, los azulejos vidriados se convirtieron en el sustituto preferido del oro en las superficies exteriores de grandes mansiones, iglesias, domos, fuentes y campanarios. En combinación con ladrillo o terracota, se utilizaron abundantemente, pues su instalación era fácil y barata. Desde lejos, se podía ver brillar las superficies vidriadas con la luz del sol, característica principal de la arquitectura barroca de Puebla. La porcelana china fue otro elemento que impactó directamente en la producción de cerámica de la Nueva España. En 1559, la corona española conquistó Filipinas, lo que facilitó la creación de nuevas rutas comerciales a Europa a través de nuestro territorio. Es así que objetos chinos de lujo, como la porcelana Ming azul y blanca, llegaban a Acapulco a través de los galeones de Manila y la nao de China. Después, se transportaban por tierra y pasaban por Puebla en su trayecto hacia Veracruz para ser embarcadas rumbo a España. Felipe II fue un reconocido amante de la cerámica, especialmente de la china. Esto provocó la búsqueda de opciones para trasladar sus codiciadas piezas. Por otro lado, se sabe que los frailes dominicos tuvieron una presencia importante en las islas del Pacífico. La Orden de los Predicadores tuvo su centro de actividades en la Universidad de Santo Tomás en Manila, y viajaban frecuentemente a estas islas que eran posesión española y que se administraban desde la Nueva España. Esto nos indica que la labor misional de los dominicos era muy importante. Los intercambios culturales también propiciaron que las misiones transportaran material de estas latitudes a la Nueva España, pues estos puertos funcionaban como una conexión entre territorios. Sumado a ello, se tiene registro de la presencia de trabajadores y hortelanos de esos territorios en San Ángel. Los archivos de San Jacinto señalan: se enterró en la iglesia a un chino viejo, de más de 100 años, llamado Antonio de Valladolid. La presencia de la cerámica china y de los motivos decorativos traídos a nuestro territorio causaron gran interés, lo que influyó en la creación de diseños azul y blanco con figuras de estilo chino o europeo e imitaciones de diseños textiles, pero en manos de artesanos poblanos. Así, las influencias decorativas europeas y chinas se combinaron, reinterpretaron y generaron un estilo nuevo, que actualmente conocemos como el arte de la talavera poblana. La talavera poblana se fue posicionando como uno de los productos más importantes y prestigiados del comercio colonial, pero, para evitar los fraudes, a partir de 1750, cada maestro alfarero debía colocar una estampa o emblema para identificar cada pieza. Y entonces, tomando en cuenta las habilidades artesanales de los maestros alfareros y la aplicación de las ordenanzas que garantizaban la calidad de producción, surgió un gremio que comenzó a ejercer un control absoluto. Un consorcio conservador, exclusivo y altamente restrictivo, que provocaba que nadie pudiera fabricar cerámica vidriada. En Puebla, nadie podía tener el grado de alfarero sin la aprobación del consorcio. Este gremio poblano del siglo XVII alcanzó el estatus y la posición de una nueva clase fabricante, que ejerció una influencia tan grande que a partir del siglo XVIII dio forma incluso a la arquitectura característica de la región.
Desgraciadamente, a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, la producción de cerámica vidriada casi desapareció debido a la competencia que representaban las mercancías europeas de producción masiva. La producción volvió a caer después de la Revolución Mexicana, pues era rechazada por la nueva ideología oficial que la veía como una reliquia de la época colonial. Afortunadamente, ya hacia 1990, un grupo de alfareros se reunió para establecer nuevas ordenanzas y determinar que la talavera solamente podía ser auténtica si se producía con los métodos tradicionales establecidos por las ordenanzas de 1653, que hoy en día se conservan. Así fueron forjados los antecedentes de la impresionante Fuente del Risco, que refleja las tendencias decorativas de su época. En ella se encuentran todos los elementos que durante el virreinato se convirtieron en símbolos de estatus, así como el surgimiento de un nuevo estilo de cerámica. Lamentablemente, el nombre de su creador permanece desconocido. Sin embargo, los documentos resguardados en el Archivo Histórico Isidro Fabela nos hacen pensar que la primera etapa constructiva de este hermoso monumento es del siglo XVIII, pues es a finales de este siglo cuando la casa es adquirida por el entonces balanzario de la Real Casa de Moneda, Pedro Alcántara del Valle. Cuando él compra la propiedad, Lorenzo Rodríguez, arquitecto realizador del sagrario de la Catedral Metropolitana y del Colegio de San Ildefonso, quien de acuerdo con los documentos realizó una descripción de la casa, también la reconstruyó. Aunque no se puede asegurar que la fuente se creó cuando del Valle era el propietario de la casa, sí se sabe que fue el último dueño de la propiedad durante el siglo XVIII, justo cuando el barroco, el estilo predominante de la fuente, estaba de moda. Para el siglo XIX, en 1802, tras fallecer Pedro Alcántara del Valle, la casa se pone en remate. Existen registros de que en ese mismo año, mientras se resolvía el estado de la propiedad, habitaba en la Casa del Risco un cura de la parroquia de San Jacinto, porque le quedaba muy cerca. Este es un dato relevante porque podría ayudarnos a entender el por qué la casa cuenta con 2 esculturas de bulto de unos perros, símbolos de la Orden de los Predicadores. En 1804, la casa es vendida al bachiller Antonio Salinas, quien fue su dueño hasta 1835. La casa va pasando por diversas manos de religiosos y en 1847, durante la invasión del ejército norteamericano, la Casa del Mirador se convierte en el cuartel general de la división Twiggs. En un documento de 1870 se ve un avalúo con la descripción de este inmueble realizada por Joaquín Heredia, arquitecto mayor del Ayuntamiento del Palacio Nacional, en el que se menciona que en el lado que mira al poniente del patio principal se halla un risco muy bien conservado, una fuente para recoger el agua llovediza de los techos y a su lado un pozo muy hondo. El todo le da mucha vista al patio. Este texto nos sugiere que el risco y la fuente eran estructuras separadas y que con el paso del tiempo se creó la actual Fuente del Risco, que en 1870 no existía como tal. Otro dato interesante es que en estas fechas no se le conocía al inmueble como la Casa del Risco, sino como Casa del Mirador. En 1910 estalla la Revolución Mexicana y las llamadas familias bien abandonan sus casonas. Es así que la Casa del Risco se convirtió en una vecindad. Como lo narra Baldomero Segura en su texto Crónica de la Casa del Risco y del Centro Cultural Isidro Fabela. Los inquilinos son comerciantes en pequeño que ocupaban las diferentes habitaciones de la planta baja, naturalmente sin dejar de utilizar el amplio y hermoso patio adoquinado para uso de carga y descarga. Ya para 1913, el historiador y cronista de San Ángel, Francisco Fernández del Castillo, nos menciona que el Risco ya se había vuelto una fuente, aunque no funcionaba como tal debido a su mal estado. En el patio de esa casa existe, junto a la pared, una fuente primorosamente ornamentada, con platos, jarrones, tibores, tazas de porcelana china muy antigua, pues según su clase, se deben remontar aproximadamente a 2 siglos. En la actualidad ya no existe la fuente,
Solo se ven en la pared, cubriéndola como a una altura de 6 metros, algunas piezas de porcelana que demuestran la magnificencia del decorado y el primor de la riqueza que tuvo. Todavía se pueden ver muchos platos y platones formando nichos y separados por columnas de tazas. Fernández del Castillo también narra que el brocal de la fuente ornamentado con porcelana ya se encontraba destruido. Esta información, sumada a algunas pocas imágenes, nos demuestra que el monumento ha sufrido diversos cambios con el paso del tiempo. Sin embargo, aún conserva elementos originales. Así transcurrieron las cosas hasta que un día, siguiendo el sueño de comprar una bella casa colonial en San Ángel, el licenciado Isidro Fabela, quien fue secretario de Relaciones Exteriores del gabinete de Venustiano Carranza, embajador en diversos países de Europa y América, delegado de México en la Sociedad de las Naciones, gobernador del Estado de México y juez de la Corte Internacional de La Haya, junto con su esposa Josefina Eisenman, compran a los hermanos Manuel y Guadalupe Aguado Gómez en 1933 la Casa del Risco, de arquitectura genuinamente colonial y registrada en 1931 como monumento histórico. Tras adquirir la casa y la fuente en condiciones de profundo deterioro, Fabela y Eisenman se dan a la tarea de investigar y buscar todos los elementos necesarios para devolver la vida al majestuoso monumento. Gracias a ellos, a su gran esfuerzo, ya que Isidro Fabela legó en 1958 su casa al pueblo de México, junto con otras valiosas pertenencias, podemos apreciar y admirar esta majestuosa fuente del Risco. Actualmente, este bello monumento, de más de 10 metros de altura, cuenta con una gran variedad de elementos de diferentes procedencias, materiales y épocas. Entre las piezas que forman parte de la decoración principal, encontramos obras provenientes de China y Japón. Se ven platos hondos chinos, decorados con azul y fondo blanco, pertenecientes a la dinastía Ming del siglo XVII, y Qing, que son una muestra del aprecio que se tenía por la porcelana traída en el galeón de Manila o en la nao de China. También encontramos tacitas chinas de porcelana conocidas como cantón, que datan de finales del siglo XIX, que están colocadas una sobre otra para formar columnas inspiradas en las salomónicas del barroco, las que a su vez enmarcan los nichos centrales. Por otro lado, son visibles dos platos japoneses conocidos como imari, decorados con color coral y azul marino sobre fondo blanco, así como otros amarillos con peces e inscripciones. Otros elementos fundamentales en toda la fuente del Risco son las antiguas losas de Puebla, también conocidas como talavera. En el remate de la fuente encontramos una figura del siglo XVIII que representa a Hércules victorioso sobre el león de Nemea, aunque también puede ser interpretada como Sansón peleando contra el león. El traje del hombre obedece a la usanza clásica de una coraza y botas, mientras que su barba y bigote siguen la moda del siglo XVII. Es importante resaltar que son muy escasas las figuras de losa con temas religiosos o bíblicos. También encontramos en la fuente platos y azulejos de dos clases, unos con policromía y otros esmaltados en azul cobalto sobre fondo blanco, que se cree pertenecen al siglo XVII. De esta misma época se pueden ver azulejos pintados en dos tonos de amarillo sobre fondo crema, conocidos como abó polícromo, que representan querubines. Se observan otras piezas que son azulejos modernos, colocados durante la restauración de Isidro Fabela, que son copias de los antiguos y a las que se les conoce como medio paño. Están divididos por la mitad en diagonal, en azul y blanco, y son visibles en el brocal de la fuente. Muchas otras piezas actuales de la fuente del Risco datan de la restauración realizada por el matrimonio Fabela en 1938. Se pueden apreciar platos chinos
japoneses y otros de Talavera. Entre los que destaca uno conmemorativo del 4º centenario de la fundación de la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Asimismo, en cada uno de los nichos laterales sobresalen macetas poblanas colocadas hacia abajo, que sirven como base para tibores del mismo origen. Sabemos que estos provienen del taller poblano Uriarte. Sobre cada uno de ellos, en el nicho, está empotrado un plato de semiporcelana inglesa Blue Willow. Hay dos elementos que le dan al monumento una luminosidad muy particular: los espejos del siglo XVIII y las conchas nácar marinas. Otros componentes decorativos de la fuente que llaman la atención y que la vinculan con la orden de los predicadores son las dos figuras de piedra que representan perros. Son vistos como perros del Señor o Domini Cane, símbolo de los seguidores de Santo Domingo. Como ya se mencionó, es posible que hayan sido colocados en el siglo XIX, cuando el padre de la iglesia de San Jacinto habitó la casa, o que los monjes dominicos hayan tenido cierta injerencia durante el siglo XVIII en la casa, por haber sido en algún momento territorio dominico, pero es difícil comprobarlo. Lo que sí se sabe es que cuando Fabela restauró la fuente, movió estas esculturas, así como otra contemporánea, la de una sirena que toca el violín, a las que asigna una nueva ubicación. Isidro Fabela le imprime un toque más personal a la fuente al restaurarla, cuando coloca una pieza francesa conocida como losa de Quimper, que representa a Notre-Dame du Roncière, en uno de los nichos centrales. A esta devoción mariana de origen francés se le atribuye la cura de enfermedades nerviosas y mentales, y llama la atención que a los pies de esta pequeña figura, creada alrededor de 1920, y en todo su alrededor, se hayan colocado piedras de jadeíta y al centro un cuarzo blanco. Finalmente, la fuente está limitada por una moldura de argamasa que da la vuelta por toda su parte central y cuenta con varios mascarones hechos del mismo material. Como podemos observar, la fuente del Risco representa el sincretismo que se produjo durante la conquista española y se fue acrecentando durante todo el periodo colonial. Son visibles algunos de los elementos que reflejan la importancia y trascendencia del arte barroco en nuestro territorio, en donde las nacientes artes surgidas en la península ibérica alcanzaron a este llamado Nuevo Continente, que las recibió y transformó en expresiones de identidad. Tal es el caso de la Talavera poblana, que ha permanecido a lo largo de los siglos y hasta la fecha se considera una de las más bellas artes que se producen en nuestro país. No conocemos con precisión el nombre del autor, si fue construida al pasar de los años o si se debe a un suceso circunstancial, pero sí podemos leer su historia a partir de sus habitantes, que conocieron las tendencias, la moda, la estética, las costumbres y los materiales. Las características barrocas sobresalen en la fuente del Risco, el abigarramiento de las formas, el juego de luz y sombras y el horror al vacío que le brindan un gran parecido con los retablos del siglo XVIII mexicano. Y sea cual sea su origen, es un monumento único en nuestro país. Hoy agradecemos su permanencia y la del resto de la casa, pues es un testimonio que se conserva y que nos permite apreciar momentos estéticos e históricos que hablan tanto de la comunidad de San Ángel como de fragmentos de nuestra historia mexicana. Gracias por acompañarnos en esta noche de museos. No se pierdan el taller familiar La Fuente del Risco en un pop-up, este domingo 4 de julio a partir de las 12 del día en nuestras redes sociales. Les recordamos que estamos abiertos de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde y contamos con todas las medidas de prevención. Estamos ubicados en la Plaza de San Jacinto, número 5 y 15 en San Ángel. La entrada es gratuita.